Los invito a que inclinen su cabeza para hacer oración. Señor mío que cielo, te damos gracias por darnos un día más de vida. Te damos gracias por todas las bendiciones inmerecidas que tú nos has regalado el día de hoy. Te damos porque en nuestros días no carecemos y no carecemos de un techo. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos ayude a dar entendimiento al tema que vamos a tocar. Te pedimos que pongas en la boca de esa docente las preguntas para poderlas hacer llegar a oír de estos jóvenes que tienen todavía mucho que aprender, aprendan a defender tu palabra. Todo lo pedimos no por mérito, sino por tu Hijo, nuestro Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta primera sesión de esta semana. Esta semana nosotros vamos a continuar con lo que es nuestro bloque 5 de biodiversidad. Anteriormente nosotros comenzamos el tema con los virus. El día de hoy nosotros vamos a empezar a ver la clasificación de los seres vivos. ¿Por qué nosotros empezamos con los virus? Pues ya lo mencionamos en la sesión pasada, porque entre los biólogos hay un gran debate entre si los virus deben de ser considerados o no como seres vivos. Entonces nosotros vamos a empezar con la clasificación que hay actualmente. Empecemos nosotros con el subtema de los sistemas de clasificación. Durante siglos, los naturalistas han intentado descubrir y explicar la inmensa diversidad del mundo natural. Varios han tratado también de poner un orden a este caos que hay entre tantos animales y plantas, cuyo número va aumentando día con día cada vez de que alguna persona se aventura a nuevos lugares, ya sea tanto en la tierra como en las profundidades. Entonces, cada vez que algún biólogo o un viajero hace estos viajes, pues va descubriendo nuevas especies y ejemplares de seres desconocidos. Por eso surge una necesidad de una clasificación. Los biólogos se enfrentan constantemente con la inmensa y difícil tarea de determinar y clasificar la vasta diversidad de organismos con la que compartimos nosotros nuestro planeta. Para llegar a cabo esta clasificación, se van a apoyar de sistemas sistemáticos. La sistemática va a ser una disciplina científica que va a estudiar la diversidad de todos los seres vivos y va a intentar construir un sistema ordenado para la clasificación de los organismos. Esta sistemática y esta clasificación, pues obviamente va a ser de acuerdo a las características, tanto físicas como genómicas, que pueden llegar a presentar tanto los animales con las plantas, para de ahí ir desarrollando de cierta manera jerarquías o sistemas que puedan irlos agrupando de acuerdo a las características que estos poseen. Una clasificación va a ser una hipótesis que los biólogos van a poner a prueba continuamente a través de su trabajo de campo y de laboratorio. Y se van a valer de sistemas de clasificación para nombrar y agrupar a las especies conocidas. Alrededor nosotros tenemos de 2 millones de ejemplares conocidos hasta la actualidad. Estos ejemplares pues tienen que ir siendo acomodados de una manera lógica, de una manera objetiva, consciente y que no sea redundante. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos 3 especies. Entre estas 3 especies comparte ciertos rasgos característicos, pero a final de cuentas son especies diferentes. Tenemos lo que es un gato doméstico, tenemos un ocelote y tenemos un lince. Este es un ejemplo, chicos, de que ciertos ejemplares pueden llegar a presentar ciertas similitudes, pero no son completamente iguales, así que no podemos decir que tenemos que hacer esa clasificación, porque no podemos decir que es igual a lo mejor un lince, simplemente que un gato doméstico. Pueden llegar a tener ciertas similitudes, pero también dentro de esas similitudes, pues tenemos que hacer esas diferencias. Para esto, chicos, se creó lo que es una rama que se conoce como taxonomía. La taxonomía va a ser una ciencia que se va a encargar de nombrar, describir y clasificar a los seres vivos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del cardenal norteño. Su nombre es de la especie de Cardinalis y de aquí se va a ir ramificando, se va a ir haciendo cada vez más grande su extensión. Vemos que primero
pertenece a un dominio, de ahí va a pertenecer a un reino, va a pertenecer a un filo, a una clase, a un orden, a una familia y finalmente va a caracterizarse como especie. De esto es de lo que se va a tratar la taxonomía. Una de las principales clasificaciones taxonómicas la hizo Aristóteles. Aristóteles, como ya lo veíamos en los primeros temas que abordamos en estos videos, él hizo una clasificación jerárquica. Él fue clasificando a los animales con aquellos que tenían sangre, con los que no, con los que se arrastraban, con los que no, y los fue poniendo en peldaños para hacer una diferencia entre ellos, donde el peldaño más alto pues no lo tenía el hombre. A pesar de estas clasificaciones de Aristóteles, la biología considera realmente como padre de la taxonomía moderna a Carlos Linneo. Esta clasificación se dio en el siglo XVIII. Carlos Linneo fue un botánico sueco que desarrolló el modelo de clasificación actual de los seres vivos. Linneo era un creyente del fijismo y él sostenía que los fósiles eran seres vivos diferentes a los actuales, que serían restos de creaciones anteriores. Cada especie se va a identificar por el método de Linneo. ¿Cómo va a ser este método? Este método va a tener un nombre en latín que va a constar dos palabras, a lo que se le va a conocer como nomenclatura binomial. La primera palabra va a tener su inicial con mayúscula y esta va a corresponder al género que pertenece a la especie. La siguiente palabra va a estar en minúsculas y esta va a hacer referencia a varias cosas diferentes. Por ejemplo, puede ser la especie a la que pertenece, alguna característica de la especie, algún descubridor, su hábitat, entre algunas otras. Esta segunda palabra siempre tiene que ir acompañada de la primera, porque si no tenemos esa indicación de la primera, pues no vamos a saber de qué especie se habla. A lo mejor si nosotros llegamos a omitir la segunda palabra, podemos todavía identificar hacia qué especie, hacia qué género nos están indicando, pero sin esta primera palabra, pues no podemos nosotros realmente hacer una identificación. Como un ejemplo tenemos el Homo sapiens, que tiene el género de Homo, si vemos que se escribe con H mayúscula, y sapiens, que significaba, bueno, tiene más bien su significado es de hombre pensante. De aquí nosotros vamos a encontrar que vamos a tener diferentes categorías taxonómicas. ¿Qué va a ser una categoría taxonómica? Una categoría taxonómica van a ser los grupos en los que se van a clasificar los distintos tipos de organismos que se van a denominar categorías taxonómicas o taxones. Un ser vivo va a pertenecer a un mismo grupo de otros ser vivos si tienen algo en común, como lo veíamos en los primeros ejemplos del gato, el lince y el ocelote. La categoría taxonómica más general va a ser el dominio. En este dominio es donde se van a encontrar todos los seres vivos, pero a veces también podemos hablar de dominios taxonómicos. Normalmente se suele empezar mencionando el reino, clasificando todos los seres vivos por dominios. En la actualidad nosotros tenemos 5 diferentes reinos que vamos a verlos más en sesiones posteriores. Cada reino se va dividiendo a su vez en filos, que proviene del latín filo, que significa clase. Estas clases van a tener órdenes, familias, géneros y por último van a llegar a las especies. Esta clasificación va a ser una clasificación jerárquica, va a ir de mayor a menor, teniendo la mayor jerarquía, pues obviamente el punto superior de mi torre, de mi pirámide, por así decirlo. El grupo más pequeño va a ser la especie. En este grupo solo va a haber un tipo de ser vivo de cada especie diferente, por ejemplo, el perro, el gato, el hombre, entre otros. Vamos a entrar a las categorías taxonómicas. Nuestras categorías taxonómicas, como ya lo decíamos, van a ser hasta arriba el dominio, más abajo el reino, después el filodivisión, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Vamos a empezar por mencionar qué va a ser la especie. La especie va a ser un grupo de organismos que pueden estructurarse y que de esa cruza van a nacer especies fértiles, es decir, que a su vez también estas van a poder tener crías entre ellos.
tenemos que prestar mucha atención en que hay animales que se pueden reproducir entre ellos y no son de la misma especie. A este tipo de reproducciones o a este ser que nazca de estas dos especies se les va a nombrar como híbridos. El producto de un híbrido puede ser, por ejemplo, la mula, que es la cruza entre una yegua y un caballo, o un tigre y una leona hembra. Este va a tener como un híbrido el tigón. Estas últimas crías de híbridos van a ser crías que van a ser infértiles, es decir, no van a poder procrear. Entonces, pues, por ejemplo, tanto la yegua y el burro no son de la misma especie, ni el tigre ni la leona. Entonces, hay que tener en cuenta que las crías fértiles, pues, tienen que ser de las mismas especies. Por ejemplo, que el tigre con el tigre y el león con el león. ¿Por qué? Porque en caso de tener una especie híbrida, pues va a ser una especie estéril. Después vamos a pasar nosotros a lo que es el género. El género se va a definir como un grupo de especies similares. Pero un género no tiene por qué ser de muchas especies diferentes dentro de un género. Algunos géneros tienen solamente una especie conocida, por ejemplo, como un monotipo. Si hay más de una especie, se va a conocer como género politípico o politípico. Por ejemplo, vamos a ver, el león y el tigre son especies muy similares, que forman parte de un mismo género, que es el género Pantera. Los perros no pueden reproducirse, por ejemplo, con los chacales, que también pertenecen al mismo género de los canes. Vamos a pasar ahora, chicos, a lo que son las familias. ¿Qué va a ser una familia? Una familia va a ser aquella que está conformada por varios géneros similares. Se pueden agrupar en géneros que lleguen a poseer características reproductivas y vegetativas similares. Por ejemplo, los gatos y el leopardo se incluyen en la familia de los felinos. Entonces, por ejemplo, el género, vamos a ver que vamos a tener en ejemplo el género pantera, que va a ser de los leones y de los tigres, pero ya lo vemos en la familia ya también nos van a entrar los gatos, que también van a ser parte de este género de los felinos. Después de la familia, nosotros vamos a tener nuestro siguiente nivel jerárquico, que va a ser la orden. La orden va a ser aquella que conforman una o varias familias similares. Por ejemplo, todas las familias de los felinos, en donde ya van a estar incluyendo el orden de los carnívoros. Este orden va a pertenecer también el ser humano, por ejemplo, en el orden de los primates, como los monos y los lemures. Después del orden, nosotros nos vamos a pasar a la clase, que esta clase va a ser uno o más grupos de órdenes similares. La clase de los mamíferos, por ejemplo, donde están todos los mamíferos, pueden ser los murciélagos, los roedores, los canguros, las ballenas, todo tipo de animal que sea mamífero, es decir, que provenga de una hembra. Después vamos a pasar al filo o división. Aquí se van a agrupar los seres vivos por su mismo sistema de organización. Al hablar de sistema de organización, nosotros estamos hablando de niveles de organización de los seres vivos. Por ejemplo, en el reino animal, los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, de reproducción, de órganos y de sistemas. Por lo tanto, van a pertenecer al mismo filo. Este filo se le va a llamar molusca o el filo de los moluscos. Si el siguiente, pues nos vamos a ir a lo que son el reino. El reino va a ser una categoría taxonómica superior. En esta se van a dividir los seres vivos por su naturaleza común. En esta, los reinos van a entrar los 5 reinos, que como les menciono, vamos a ver en sesiones posteriores, que van a representar el reino animal, el reino Pantae, el reino de fungi, que es de los hongos, el reino monera o de las bacterias, y el reino protista. Después nos vamos a ir nosotros a lo que son las categorías taxonómicas. Nosotros ya vimos que nosotros vamos a tener el reino, que puede ser, por ejemplo, como el reino Alemania, el filo, que va a ser, en este caso, vemos el ejemplo del lobo, que es el chorda, la clase del lobo, que va a ser mamalia, va a tener un orden carnívoro, va a ser de una familia
de Canes canidae, el género va a ser Canis y el nombre de esta especie es el Canis lupus. Aquí podemos ver la representación entonces de cómo se identifica cada una de las especies. En este ejemplo está el de el lobo. Ahora vamos a pasar a qué va a ser una especie. Una especie en latín significa tipo, así que en el sentido simple las especies son tipos diferentes de organismos. Ernest Mayr fue un renombrado biólogo que él describió una especie biológica como un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exitosamente de manera real y potencial y que están reproductivamente aislados de otros grupos. Entonces, vamos a analizar así lo que es la definición de especie, porque la expresión real o potencial, si separamos a un grupo, por ejemplo, de insectos de una población y los llevamos a alguna isla remota, esto no convertirá de manera autónoma a las dos nuevas poblaciones de especies distintas, ya que ambas pueden potencialmente cruzarse. De hecho, si al poco tiempo nosotros volviéramos a juntar a los insectos de la isla con los de la población original, los miembros de los grupos van a poder reproducirse. Entonces, Mayr nos agregaba que además de que los miembros de una especie están reproductivamente aislados de otros grupos, es decir, que los miembros de distintas especies no pueden cruzarse entre sí, la posibilidad de que algunos individuos o especies diferentes tengan progenie ocasional ocurre como el entrecruzamiento de los leones de los tigres, como veíamos, o como lo son las yeguas con los burros. No es relevante como un proceso natural, ya que, por ejemplo, si tenemos esta especie de híbridos, no van a convivir en un hábitat natural. Aparte, como ser una especie híbrida, pues generalmente son especies que van a ser estériles y de vida corta, es decir, no van a poder reproducirse y pues van a tener muy pocos años de vida y van a tener muchísimos problemas de salud. A esto último, Ernest le aludió el término exitosamente como definición. El concepto de la especie de Mayr es ampliamente aceptado por los zoológicos. Sin embargo, va a haber una falla cuando hay una reproducción involuntaria de poco o mucho intercambio sexual. Muchas plantas, por ejemplo, nosotros sabemos que se reproducen de forma sexual. Además, pueden llegarse a formarse híbridos fértiles con otras especies. Por otra parte, también tenemos esta falla con la forma del intercambio de las bacterias, ya que tanto las plantas o algunos animales y las bacterias no se van a ajustar a este tipo de definición donde la especie significa que solamente se van a reproducir entre ellos mismos. Tenemos aquí en las imágenes en un ejemplo, yo creo que ustedes lo han logrado ver. Hay veces en que sus abuelitas o sus mamás, ustedes mismos, ¿qué hacen? Esparcen semillitas de muchas cosas y no hacen separaciones. ¿Qué va a pasar con esas semillas? Muchas veces se llegan a juntar y pueden llegar a formar una especie híbrida. También esto mismo va a pasar con las bacterias. Pueden llegarse a juntar y a formar diferentes tipos de especies. Entonces, nosotros no podemos definir totalmente a una especie como que sea ciertos géneros que se van a reproducir exitosamente entre sí. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber ocasionalmente ese tipo de reproducciones que nos puedan traer como consecuencia alguna especie híbrida. Vamos a pasar ahora, chicos, a lo que es la designación de las especies. Como vimos nosotros antes, en el siglo XVIII, Linneo diseñó este sistema de nomenclatura binomial, es decir, de dos nombres. El nombre de un organismo, como lo vimos, va a tener dos partes, el nombre genérico y el epíteto específico, que va a ser un adjetivo o modificador. Por convención, los nombres del género y de la especie se van a escribir en letra cursiva y solo la inicial del género, como decimos, se va a poner en mayúsculas. Como ejemplo, tenemos a la mosca Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. El nombre del género Drosophila va a tener el antecedente al epíteto melanogaster. El griego melano quiere decir negro y gaster estómago. En este caso es el abdomen. Entonces, cuando se está hablando de Drosophila melanogaster, pues estamos hablando de una mosca que tiene el abdomen negro.
el género solamente se va a poder utilizar sin el epíteto específico en los casos de que nos referimos a todo el conjunto de especies que constituyen este género, como cuando mencionamos todas las moscas del género Drosophila. Cuando nosotros decimos que es la Drosophila, estamos mencionando todas las moscas de este género. Cuando nosotros ya hacemos alusión a Drosophila melanogaster, quiere decir que nos estamos refiriendo a específicamente la mosca que tiene el abdomen negro. En muchos casos, una misma especie va a estar formada por un conjunto de poblaciones con características genéticas, comportamentales o morfológicas diferentes. A estas especies se les van a denominar subespecies y las subespecies pueden constituir verdaderas especies biológicas en un futuro si logran desarrollar mecanismos de aislamiento reproductivo. Aquí vemos en este tipo de especie, vemos que tenemos una especie principal y de ahí vamos teniendo una serie de modificaciones genómicas y fenómicas en diferentes especies. Si estas especies logran construir un aislamiento reproductivo, pues obviamente van a tender a la reproducción de la misma y a consolidarse como un género en específico de esa especie. Quien quiera que describa un género o especie por primera vez va a tener el privilegio de darle un nombre. Por lo general, este se da el nombre relacionado con características del organismo. También se puede referir a la persona o al lugar donde se encontró. Aquí tenemos una de las últimas especies encontradas. Es importante resaltar que no siempre va, el hecho de hablar de una nueva especie, de un nuevo descubrimiento, no siempre va a ser de una especie viva. También hay descubrimientos de especies que ya no existen en el planeta. Entonces, si ustedes algún día se quieren dedicar a esto, tienen la oportunidad de viajar o de hacer algún tipo de descubrimiento, ustedes tendrían ese privilegio de poder nombrar a esa especie que ustedes descubrieron. Esto sería todo, chicos, por mi parte por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión, en donde nosotros hablaremos un poquito sobre cómo se dio toda esta historia de la clasificación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.